¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Cultura Verdadera, que hacemos acá en la red en nuevo día y en nuevo horario. Nos vamos a encontrar aquí, o de aquí en más, ¿no es verdad? Los domingos en la noche en horario Prime, porque creemos que el Prime es el lugar en que debe estar la cultura, la revisión de nuestra historia, que es lo que vamos a hacer hoy día. Debutamos este 21 de mayo, un día que es tan especial para nuestra historia, hace 138 años, ¿no es verdad? Que Arturo Prat se convertía en Iquique en el principal héroe naval de Chile y marcaba de ahí en más, creo yo, ese día, esa fecha, lo que iba a ser el resto de la Guerra del Pacífico, que nos enfrentó, ustedes saben, a Perú, a Bolivia, en una guerra larga, difícil, cruenta, dramática en algunos casos, que duró con el Perú además 4 o 5 años más. Bueno, vamos a revisitar esa parte de la historia de Chile con el ánimo de revisarla, de volver a mirarla, de separar la paja del trigo, diría yo, y de separar el mito de lo que realmente ocurrió ahí. Lo vamos a hacer en muy buena compañía. Estamos con Fabián Berríos. Fabián, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido, gracias por estar. Gracias. Es académico, investigador histórico militar, es autor de este libro, que es un tremendo libro, no sé cuántas páginas tiene Fabián. 600 y algo, creo. No alcancé a leerlo. Se llama, lo muestro acá, ahí está. Orígenes, las causas de la Guerra del Pacífico. Fabián, entonces muchas gracias, presentado tu libro. Con Juan Carlos Cortázar. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar acá. Bueno, Juan Carlos es peruano, es nacido en Lima, estudió sociología, políticas públicas y es coautor de este libro que tengo acá. Acá está, Pacífico, historias de la guerra. Tú escribes un capítulo acá, Juan Carlos, que se llama Dos Victorias. Dos Victorias. Vamos a conversar de eso. Muchas gracias por estar acá. Bueno. Está Rafael Mellafe. Rafael, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Es investigador y miembro de la Academia de Historia Militar de Chile, autor de Mitos y Verdades de la Guerra. Lo tengo acá, este libro. De la Guerra del Pacífico, que nos va a servir harto para comentarlo durante el programa. Así que, Rafael, mil gracias por estar. Y Carlos Tromben, Carlos aquí a mi justo derecha, que es escritor, es periodista, además es ingeniero. Me sorprendió esa dedicación, esa profesión. Es tu origen, ingeniero, ¿no? Así es. Eso es lo primero que estudiar. Bueno, es autor del libro Huáscar, que fue superventas en la Feria del Libro, leía de Lima el año pasado, y que participó también de este libro Pacífico, historias de la guerra, que les cuento al tiro, vamos a sortear, a regalar durante este programa, este debut de Cultura Verdadera. Así que usted escriba hashtag ahí, Cultura Verdadera, y puede que se lleve este ejemplar. Partamos, si les parece, tú que escribiste Orígenes, Fabián, con el origen. ¿Realmente corresponde llamar Guerra del Pacífico a la Guerra del Pacífico? Porque fue lo que hubo ahí, una guerra por el salitre, lo que en verdad estaba en juego era aquello. Sí, en efecto. Yo creo que el sentido que tiene esto de llamarle Guerra del Pacífico tiene que ver más bien con el aspecto territorial, donde se desarrolló de algún modo la Guerra del Pacífico. Es decir, que 3 países que en ese entonces salían los 3. Los 3 en esta área, exactamente. Ajá. Más sí, de hecho, en varios países se le suele mencionar como la Guerra del Salitre. En Perú. Derechamente. Ajá. Bueno, en Perú tiene las dos connotaciones, usan ambas. Sí. Pero incluso la guerra del guano y el salitre, Bolivia, qué sé yo que le ponen así. Pero claramente la guerra del salitre responde a un hecho, y esto es que efectivamente la guerra comienza como resultado también o consecuencia de lo que fuera un conflicto de competencia entre peruanos, entre el Estado peruano y una compañía de salitre que estaba ubicada en territorio de Bolivia en aquellos días. Claro, exactamente. Así que no es equivocado decirle... Ahora, y hasta el día de hoy, esa zona, la de Antofagasta, probablemente el mayor depósito minero del planeta, ¿no es verdad? Y Chile en ese entonces era un país que era básicamente, diría yo, agrícola, estaba Chañarcillo ya en explotación. Pero esto de mirar al norte con afán de codicioso no era sorprendente. ¿Es un diseño estratégico o no lo que había ahí detrás de la intención de expandirse, Rafael, crees tú, al norte? No había una política estratégica expansionista para la época, sino que más bien lo que sucede cuando Bolivia viola el tratado, el artículo 4 del tratado, fue una respuesta armada a esa condición, que era muy habitual en el siglo XIX. Hoy día nos parece absolutamente impensable. Hay otra instancia de solución. Claro, pero para la época era una respuesta absolutamente normal. Por tanto, el teórico expansionismo chileno, en términos netamente militares, no estaba pensado en Amanda. Te lo preguntaba porque en esos años tengo la sensación yo que las fronteras no estaban tan nítidamente definidas. Se hablaba de este despoblado de Atacama o la zona de Copiapó, pero no hay una línea totalmente definida, yo diría. Y eso es como una de las causas que uno puede entender en razón de ese contexto que se pueda generar una discusión territorial. ¿O estoy equivocado, Rafael? Estás equivocado porque, perdona que te diga. Pero hay una línea concreta que respetar. El tratado de 1874 establece claramente los paralelos. Los límites coloniales, eran los antiguos límites. No, el límite colonial es absolutamente difuso. Ajá, por eso es totalmente difuso.
Las constituciones chilenas desde el 23 hasta el 33 establecen el límite norte de Chile en el despoblado de Atacama. Así es. Difuso. Ya en 1866, después de la guerra contra España, correcto, se logra establecer con Bolivia un límite que es un paralelo geográfico. ¿Ya? Por razones más, razones menos, eso se vuelve a revisar en 1874, donde se vuelve a establecer un paralelo geográfico que es una línea absolutamente clara, o sea, no hay por dónde perder. Esto es Chile, esto es Bolivia, exactamente, esto es Perú. Ajá. Ahora, Perú entra a la guerra, Juan Carlos, por este acuerdo secreto de 1873 que tenían este tratado de defensa mutua, obligado un poco por las circunstancias, o se sentía, sientes tú, crees tú, un poco también amenazado por Chile y la riqueza que eventualmente podía perder. A ver, aclaro primero que yo, a diferencia de mis compañeros acá, yo no soy historiador, yo escribí en el libro más un cuento de ficción. Sí, claro. Entonces yo no soy historiador y por lo tanto yo puedo hablar de lo que es el sentido común peruano. Y por ejemplo, en el sentido común peruano siempre se habla y uno aprende en las escuelas que Chile se preparó mucho tiempo para la guerra. La verdad, no sé si la verdad objetiva histórica y las verdades objetivas e históricas se construyen son o no son así. Parte de la discusión histórica es que nunca hay una verdad objetiva. Pero, por ejemplo, la mirada del Perú, no. La mirada del Perú además tiene que ver mucho con la intervención de Bolivia. Es lo que uno aprende, digamos. ¿La intervención de Bolivia en qué sentido lo dice? En el sentido de que hay un acuerdo con Bolivia y que Perú va a la guerra por Bolivia. Así lo lees tú. Más o menos. Esa es la idea de sentido común. Que hay un Chile que se prepara para la guerra porque ambiciona territorios de Bolivia y de Perú. De hecho, en Perú, iba a aclarar, ¿no? No es ni la guerra del salitre, ni la guerra, es la guerra con Chile. Claro, sí, claro. Porque es la que duró. Sí. Digamos, con Bolivia no nos peleamos, ¿no? Entonces, la guerra es la guerra con Chile, y así se aprende, ¿no? Ahora, esta guerra, Carlos, o cualquiera que quiera, digamos, tiene su origen en la violación de parte de Bolivia de un tratado de 1874 que pretendía mantener... era un tratado que era territorial, como tú decías, marcado límites, pero también comercial tributario. Sí, y que lo que hacía era establecer por 10 años una invariabilidad tributaria a la explotación minera de capitales chilenos asociados con capitales ingleses, básicamente. Eso es lo que Hilarión Daza, presidente dictador legalizado, según algunos, en Bolivia, es lo que viola y entiende que está violando un tratado, un acuerdo para enfrentarse con una empresa privada, que era la que explotaba. No enfrentarse directamente con Chile. A lo mejor hubo un error de cálculo ahí, no sé, esto es mito, realidad, en el origen de la guerra. Yo creo que, bueno, es como un DL600 de hoy en día, ¿no? Claro, equivale a un DL600, y es verdad, lo que ustedes señalan, sí, era muy propio de la lógica geopolítica del siglo XIX, emprender represalias con, por ejemplo, por la deuda externa. Pues los países europeos sistemáticamente atacaron a países de América Latina por no pagar la deuda externa. ¿Sí? Eso se usaba. Ahora vamos al CIAR y tenemos instancias. En esa época no. Pero hay un detalle que yo creo, y en ese sentido voy a poner de parte del malo de la película, de Hilarión Daza. Porque Hilarión Daza, ¿por qué sube los impuestos? ¿Por codicia? No. 2 años antes de la guerra del Pacífico ocurrió una catástrofe en esa zona. Hubo un tsunami que destruyó Cobija, y Cobija era la apuesta de Bolivia. En cambio, Antofagasta, que no tenía tanto énfasis en el diseño institucional de Bolivia hacia su litoral, ojo, probablemente porque está al sur de la península de Mejillones, probablemente por el epicentro, lo desconozco, pero la cosa es que Mejillones, que era muy pequeño, desapareció. Cobija, que sí era un puerto que le habían puesto bastante ficha, bastante recursos, desapareció. Entonces, recordemos que en el 2010 el presidente Sebastián Piñera subió el royalty minero para reconstruir el país, ¿no? Entonces, en la misma lógica de Estado boliviano, o sea, ¿cómo reconstruyó Cobija? Era mi apuesta. Desapareció del mapa, quedó totalmente arrasada por un tsunami. Entonces, para reconstruir, para rehacer ese trazado que habían hecho... Sube impuestos y expropia también. No, al final fue la expropiación, porque como no pagaron los impuestos, le iban a sacar a remate. Exacto. Se negó a la compañía a pagar los impuestos, el impuesto que se le está grabando por la exportación. Entonces, durante un año no lo pagaron. ¿Tú, Fabián, lees igual la historia o no estás tan de acuerdo con No la leo. con o sea, yo estoy de acuerdo completamente con Carlos respecto de que, en efecto, Bolivia está de frente, es un país que está en ese minuto, lo que diría perfectamente llamar un estado fallido, o sea, tiene problemas graves, problemas gravísimos, hambre en las calles, hay hambruna, etcétera, tiene un problema con el terremoto del 77 gravísimo que prácticamente borra todos los establecimientos de la zona. Pero el punto es que, ¿por qué coloco
el impuesto no solo tiene que ver con eso, que no solo colocó ese impuesto, sino también colocó impuestos a los licores, en fin, una serie de impuestos. ¿Cuál es la razón por la que coloca el impuesto entonces? ¿Es solo por los desastres que vivió? No, derechamente no. Claramente lo que hay atrás es la confabulación también junto con el Estado peruano para los efectos de poder lograr colocar un impuesto sobre un salitre que estaba siendo perjudicial para el monopolio salitrero peruano en Tarapacá. Entonces... la competencia. Obviamente la competencia. Y era una competencia... Es un salitre que era explotado por capitales chilenos y que le competía al peruano. Absolutamente. Y esto es, claro, con un guano que se les viene abajo, claro. Guano, el otro abono importantísimo de la época, abono natural, que se les está viniendo abajo, la necesidad de controlar el monopolio internacional del salitre. No estamos hablando de cualquier cosa. O sea, fue una guerra que tuvo en su origen un tema comercial netamente pero de nuevo. Además potentísimo para los efectos, sumamente potente. Entonces estás atacando una compañía, pero más encima, el Estado peruano no solo hace esto, sino que además interviene derechamente en la licitación de terrenos bolivianos, cosa que incluso la ley peruana no permitía. ¿Tú lees que el Tratado 73 de acuerdo de asistencia mutua está también ahí el origen de esta suerte de confabulación que dices tú? No, no digo que el Porque tratado... vamos con Chile, puede pasar una guerra. ¿Te refieres al tratado disuasivo del 73, a esto que le llaman tratado secreto? Exacto. Ok. No, ese tratado de 1873 no surge exactamente por ese tema, pero sí todos los movimientos que vas a ver del año 1875 en adelante sí tienen que ver con eso. El mantenimiento... Tiene que ver sabiendo que estaba ese tratado. Pero claro, y aquí hay un dato que es súper interesante. Hay un quiebre del tratado de 1874 por los bolivianos. ¿Te fijas? Sí, claro. Y a pesar de eso, Perú mantiene ese tratado vigente cuando supuestamente Perú debe haberlo roto. Podría haberlo desahuciado. Debió haberlo desahuciado. De hecho, le permitía a la ley hacerlo. ¿Te fijas? Pues rompía uno de los... Ahora, ¿por qué se mantiene? Porque de ahí en adelante tú empiezas a ver el surgimiento del monopolio. El Estado peruano lo que hace es nacionalizar la industria salitrera y junto con ello entonces se mete derechamente en territorio boliviano. Como me decía alguien por ahí, lo que hace es colocar una oficina de el monopolio en Bolivia. Rafael, ¿tu mirada es la misma o...? Sí, bastante similar con alguna parte de lo que dijo Carlos. Efectivamente, el terremoto del año 67 dejó la escoba en Bolivia, pero más hay una hambruna por falta de lluvias. Sequía. Una sequía importante. Entonces, el Estado boliviano aplica una ley un impuesto a los alcoholes, al juego, para intentar nivelar su caja, y estos 10 centavos, los teóricos 10 centavos, ¿no es cierto?, al quintal de ser exportado. Pero quería tomar un tema que dijo Juan Carlos que me parece muy interesante por el acervo cultural que existe en Perú, de que Chile estaba preparado para la guerra. La verdad es que no. El ejército chileno al 1 de enero de 1879, de general a tambor, eran 2.994 hombres. ¿Comparado con? ¿Más o menos? Si yo no me recuerdo, Bolivia tenía 2.200 y Perú 5.700. O sea, inferior numéricamente de manera visible. Visible. ¿Ya? Entonces, nuestras fuerzas más estaban en el sur, estaban en toda la frontera con la Araucanía, con todo el conflicto hasta el día de hoy con esa magnitud de fuerza, si se hubiera preparado Chile, hubiera sido otra, ¿no? ¿Verdad? Si hubiera hablado, si hubiera sido distinta, mayor, de una preparación previa y de un Chile que necesitaba la guerra para ganarse estos territorios y esa riqueza, digamos. Exactamente. Tú, pues, entre otros argumentos, descartas esa preparación de Chile por esa razón, digamos. Exactamente. Porque la preparación militar no era tal para enfrentarse eventualmente. O sea, no, el ejército... La naval no era nada... Perdón, disculpa. La naval no era para nada débil, o sea... Es que lo único que estaba armado era el tema naval por el conflicto con la Argentina. Perdón, la naval... Argentina, claro. La naval no solo era... éramos mucho más poderosos que el Perú con la naval. De hecho, la armada chilena en aquellos días debe haber sido la segunda más importante dentro de Sudamérica. Sí, claro, después de Brasil. De hecho, la primera parte de la guerra del Pacífico, que es la campaña naval de Chile, la agarran, o sea, obtiene victorias muy rápidamente. Pero ese no es el punto. Porque resulta de que una de esas naves está haciendo en venta. O sea, estábamos vendiendo una nave en aquel minuto. O sea, eso si tú te estás preparando una guerra, digamos, no estás vendiendo una nave, digamos. Juan Carlos. Sí, a mí lo que me llama la atención de este tipo de discusiones es cómo estos eventos siguen teniendo repercusiones en los sentimientos y las representaciones que tiene la gente. Por supuesto. Si hoy día nos preguntáramos sobre la guerra de Siria, quién hizo qué y quién comenzó, quién tiró el cohete, no hay forma de saberlo. Yo creo que esto es parecido. Yo respeto a los historiadores
no lo soy, pero la verdad que yo me parece que ha pasado por mis manos también algunos estudios históricos donde al final uno puede, esto es como el derecho, uno puede demostrar una cosa o la otra, ¿no? Entonces yo me pregunto si la verdad, está bien, cada historiador que defienda la mirada que sus fuentes y la interpretación de sus fuentes le da, pero objetivamente la gente se mueve en función a otras miradas. Pongamos un ejemplo, por ejemplo el Huáscar, aquí Carlos es el súper experto. Un poco cuando yo me vine a vivir a Chile, claro, yo descubrí, era raro, este no es el mismo barco. En Perú se nos enseña que el Huáscar era más o menos como un cascarón de nuez. Una cosa súper débil que gracias a la pericia, heroísmo y lo que fuera de sus marinos y sobre todo de Grau, logró tales proezas. Y cuando uno viene a Chile, y me ha pasado ir a museos y verlo y conversarlo, no sé, pues era el transbordador espacial, era... Comparado con... Era el Enterprise, ¿no? Imagínate. Entonces, tú dices, bueno... Claro, no es el mismo barco, dices, porque las verdades se construyen. Sí, claro. Y yo creo que al final lo que importa en las reacciones de las personas y de los países, muchas veces, es más la representación y la interpretación que la verdad. Entonces... Sí, yo creo que hay datos para un lado, para el otro, porque además las fuentes también son fuentes que tienen un origen y un sesgo, es decir, no existe la fuente totalmente objetiva. Entonces yo creo que hay un trabajo histórico ahí. A mí personalmente lo que más me interesa, y es un poco lo que escribí, es qué es lo que pasa hoy, cómo la vivimos, cómo la sentimos. Ningún chileno que va a Perú, aunque vaya a Tacna a comprar o a hacerse los dientes, ¿no? Que va todo el mundo. O ningún peruano que viene a vivir a Lima, no sé, a Lima, a Santiago, en la Plaza Ama, en la calle Catedral, donde sea, no deja de sentir que está atravesando algo más que una frontera. Está atravesando un sentimiento, está afrontando de ambos lados prejuicios, de ambos lados. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Porque hay 130 y algo años de por medio, digamos. Han pasado más de una o dos o tres generaciones y eso debería haber ido amainando, que seguramente ha ido pasando un poco, pero tú tienes... Yo creo, sí. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando me invitaron a escribir, yo dije, bueno, te voy a escribir, la verdad yo no escribo de estos temas usualmente, pero traté de conectarme con esa sensación básica. Y esto es como las peleas de hermanos, porque en realidad son, y por eso agarré la imagen de las dos estatuas que son como hermanas, porque cuando uno se pelea... Podríamos contar esa historia... Sí, bueno, las peleas de hermanos tienen esta cosa en que le guardas rencor al hermano, te queda el encono, te queda la cicatriz. Yo tengo una cicatriz que me sacó mi hermano. Pero después viene la mamá y te dice, no, pero es tu hermano, tienes que querer. O sea, uno sabe que tiene que quererlo. Entonces, hay una cosa sucia que va quedando en el fondo. ¿Por qué? Pero además, yo creo que también hay un tema institucional. La guerra del Pacífico... es la guerra en la que se constituyen, creo yo, en el imaginario republicano de los dos países, los militarismos. Es decir, es en esa guerra en que se construyen, ¿no?, fuertes sentimientos militares que se prolongan hasta hoy. Una de las cosas que le pasa a estas dos estatuas es que, claro, alrededor de dos estatuas, en una victoria, ¿qué hay? Militares dando vueltas, tocando trombones, cantando himnos de guerra. Entonces yo creo que también una de las cosas que mantiene vigente este tema es el militarismo a los dos lados, el gasto militar, que por ejemplo en gran medida se sustenta en la idea de que en algún momento hay que tomar revancha de un lado, a eso me refiero. Y del otro lado hay que defenderse porque van a tomar revancha. Te quiero preguntar. Entonces las representaciones terminan hay una sensación, una exigencia histórica de revancha que cruza la sensación de alguna parte del pueblo peruano hacia Chile. Yo creo que hay sentimientos de revancha de los dos lados. ¿Ya? ¿No? Yo creo que hay sentimientos de desprecio y revancha de los dos lados, que están en la cultura popular de los dos lados. Hay un discurso políticamente correcto, que también existe y que es real, pero también, y uno lo puede ver cuando conversa con la gente, y las bromas, y las risas, y las cosas que se dicen. Por ejemplo, hace poco hubo un comentarista deportivo en Perú, ayer lo comentaba, ¿no? Sí. Que hizo trizas a un futbolista, habló muy mal de él, dijo que era un miserable, y luego tal vez sintió la necesidad de decir pues que tenía algún fundamento, ¿no? Y agarró y dijo, bueno, en realidad a mí no me caen bien los chilenos, y tengo fundadas razones históricas para ello.
¿Qué puede querer decir eso? Claro. Nada. Pero te das cuenta, entonces yo creo que siguen vigentes de ambos lados. No voy a citar del lado chileno porque no sería elegante de mi lado, pero también, o sea, a mí me han tocado. Entonces yo creo que está en los dos, y seguramente en ¿De alguna Bolivia. manera como tensamente tratado en Chile alguna vez? O sea, yo creo que un peruano, así sea cocinero, vendedor ambulante o profesional, para salir adelante en Chile tiene que hacer un esfuerzo doble, sí. Pero Comparado con un como argentino cualquier o con un inmigrante, brasilero. o especialmente, No, porque yo creo que hay una cuestión... Hay un tema ahí, sí. ¿eh? O sea, lo que yo creo es que para curar, lo primero que hay que reconocer es que debajo del discurso políticamente correcto hay cosas todavía que están ahí. Y si no, nos hacemos los lesos. Fíjate que tocaste un punto que es muy interesante. Existe, como tú bien dices, una versión oficial, un discurso políticamente correcto, que fue construido en base a la historia de la Guerra del Pacífico hasta 1930, más o menos. Después de la Segunda Guerra Mundial surge una nueva corriente histórica, una nueva corriente de estudio histórico, historiográfica, que nos hace repensar todo esto. Y esta es la razón por cual a partir de más o menos del año 2000, corrígeme Fabián, pero por ahí, la Guerra del Pacífico vuelve a ser estudiada bajo una nueva mirada. No la mirada de los tambores y cornetas, no la mirada del chileno triunfador que entraba, ¿no es cierto?, y era salvador del Perú, más o menos, sino que la mirada más aterrizada, más de qué pasó, por qué pasó y sobre todo cuáles fueron las consecuencias, ¿ya? De hecho, hay un historiador peruano, José Chaupis, muy bueno, un hombre joven, que está replanteando en el Perú esto mismo. O sea, estamos dejando atrás a Encina, a Basadre, a Pasoldán, ¿no es cierto?, para plantear esta nueva mirada ¿Y histórica. cuáles son, perdón, en dos palabras para avanzar en estos temas, pero cuáles son esas nuevas miradas, interpretaciones y consecuencias, Rafael? Dejando, hay que dejar al lado esa imagen de la que habla Juan Carlos, esa imagen del triunfalismo o del ejército vencedor, ¿no es cierto?, para entender de que ese ejército fue formado por personas. Que no eran soldados, que eran gente cívicos, común y corriente, ¿me entiendes? Como todos nosotros, que cumplimos una labor. Muchos de ellos niños, además. A ver, hubieron desertores, Muchísimos. hubo cobardía, Por supuesto. ¿ya? Eso pasó lo que pasa en todo grupo humano. Lo que pasa es que nuestra historia tradicional la ha ido como quitando todas estas cosas feas, ¿no es cierto? Dejando toda esta parte bonita, Más heroica, la más convocante, bélica. si tú quieres. ¿Te fijas? Ahora, Eso fue así. es interesante entender cómo ocurre que Chile termina por ganar una guerra que parece tenía todos los elementos para perder. Eran dos países contra uno. Y era una fuerza militar, por lo menos terrestre, que era bastante menor a las otras dos sumadas. Entonces, si tú me dices así, mira, esto no se ve bien, y sin embargo se gana esa guerra. ¿Cuál fue la clave o cómo lo lees tú? Yo creo que hay dos claves fundamentales ahí, por lo menos en principio. El tema naval, que lo Bien planteaba Carlos, que ahí entendido sí había sí, un claro. armamento superior. Pero eso es lo militar. El sí. tema es que los países no ganan porque son Ajá. más grandes militarmente a veces. No es el punto. Quizás hoy día es muy notorio con respecto a ciertas potencias. más tecnológico. Bueno, pero claro, en nuestra tecnología. Pero en aquel minuto la verdad es que el estricto rigor no era así. Pero tú tienes aquí en Chile una élite, un grupo dirigente nacional Ok. que es tremendamente potente, muy homogéneo y que además logró con su discurso cruzar toda la sociedad. Entonces tenemos que, al comienzo de la guerra tú tenés 3.000 soldados y al final de la guerra habían pasado 90.000 chilenos. Pero por espérate, aquí. eso pasa después, sobre todo, de lo de Prat, ¿no? ¿Verdad? De la gesta de Prat de ese día Ya, 21 de mira, mayo, mira. cuando llega la noticia, Carlos, no sé si tú te lees lo mismo, Sí, a Santiago, sí. porque hasta ahí había un reclutamiento que era regular, nomás, poco entusiasmo, se veía una guerra un poco lejana en el norte, que era guerra, pero no me toca. Y después de lo de Prat, aparentemente se produce una suerte de cohesión patriótica. Claro. Que Toca una fibra muy que toca potente. una fibra muy potente. Claro, llega la noticia en un día lluvioso de mayo, o sea, era un mayo como el de ahora, ¿no? Y la noticia llega al telégrafo de La Moneda y se esparce por la ciudad y los testimonios que existen en los periódicos de la época son espectaculares porque realmente se genera como un carnaval, una turba que da vueltas al centro de La Moneda, al palacio, ¿no es cierto? Campanas de las iglesias. Ahora, esa turba, esa alegría se genera porque lo primero que se sabe, entiendo yo, y lo primero que se considera es a Condell y su victoria sobre la independencia. Primero llega es un que- hito militar Sí. súper interesante, que marcó Sí. también porque era la mitad de la capacidad de fuego de la Armada peruana en ese minuto. Súper relevante. No, pero se puso lo de Prat. O sea, se puso lo de claro, Prat. se reconocía el logro de Condell desde el punto de vista estratégico, pero lo principal eran las emociones, la construcción de un discurso que se arma a partir de estas emociones. Además, tan un fuertes. hábil marinero será igual que un héroe, digamos. No, y un hombre que se sacrifica por el país Por frente a todo
todo lo adverso, frente a una fuerza superior, ¿no es cierto?, sin ninguna esperanza de ganar ese encuentro, y se sacrifica junto con su tripulación, ¿no es cierto? Es un input muy potente para una guerra. La campaña naval fue rápidamente ganada, diría yo, por Chile, lo que permitió iniciar la etapa de la campaña terrestre, pero déjenme saltarme un montón de cosas para llegar con Juan Carlos a un tema que yo encuentro que es súper interesante, a propósito de lo que fue la campaña terrestre, Juan Carlos, y la ocupación de Lima, porque ahí hay un tema que yo creo que igual es sensible, que tiene también, ahí hay un origen de resquemor, de resentimiento, que puede ser mutuo, como tú dices, porque hay largas además acusaciones de vandalismo, de robo, de acciones algo salvajes, de verdad, en las tropas chilenas que ocupan Lima. ¿Cuál es el cargo que se hace allá en Perú respecto de esa conducta del ejército de ocupación? O sea, yo creo que es la conducta de casi cualquier ejército de ocupación antes de que hubieran las leyes más humanitarias, Ginebra, porque estamos hablando del siglo XIX. O sea, debe haber sido lo mismo que pasó entre franceses y alemanes en las miles de guerras que tuvieron. Pero en este caso pasó entre la diferencia está en cuando pasa en tu casa. Claro. ¿No? Entonces, Chorrillos y Miraflores eran ahí nomás. Es decir, luego no se destruye Lima, bueno, la intervención, ahí lo que yo sé, digamos, supongo que será. Sí. Pero yo creo que sí. Mi abuela era chorrillana, por ejemplo, ¿no? Entonces, la destrucción de Chorrillos, la quema de Chorrillos, la matanza, hay uno de los cuentos que trabaja eso, el de Schilling, trabaja muy bien eso. Sí, eso es una marca, digamos, ¿no? En la historia, que yo creo que además abona la idea de barbarie, de salvajismo, de brutalidad, que creo que es parte de esta construcción otra vez, porque las guerras nunca son entre buenos y malos, digamos, ¿no? ¿Tú, Rafael, lees que hay cargos que hacerle a la conducta de las tropas chilenas en Lima? Sí. Mira, volvemos nuestra historia oficial dice que la batalla de Chorrillos fue vencida por los chilenos, por los valientes chilenos, que bla, bla, bla. Cuando tú investigas a fondo lo que sucedió, efectivamente en el balneario, que además que entiendo que era para gente muy rica, bien palacete fabuloso, ¿no? Hay una foto. Tenía zonas pobres de pescadores. Sí, hay una foto de una casa fabulosa. Sí, claro. Se produce lo que se llama un combate en localidad, donde los defensores peruanos fueron defendiendo casa por casa, ventana por ventana, y llegó un minuto en que los soldados chilenos decidieron sacarlos a fuego y empezaron a quemar. Pero junto con eso se dieron cuenta que estas casas estaban llenas con licor. Entonces los soldados que venían combatiendo 7 u 8 horas se encuentran con este tesoro, se ponen a tomar, y se armó la bacanal más increíble e indecente que ha pasado por Chorrillos alguna vez, ¿te fijas? Donde hubo violaciones, hubo asesinatos. Hay una historia que es tragicómica de cómo los soldados sacaron un piano por una ventana porque sonaba mal el piano, ¿entiendes? Fue fue tal este descalabro que se mandaron tropas chilenas a controlar a los chilenos. Sí. Y de hecho muere ahí Baldomero Duran Almeida, porque lo mata un chileno. Ya era una alineación completa. Peleaban entre ellos. Hay que se quemaran los otros dos pueblos que eran Barrancas y... Barranco y Miraflores. Se incendiaran para que la soldadesca no entrase ahí, ¿ya? Y se para todo esto después de la batalla de Miraflores, 2 días después de la batalla, el 17 de enero, las tropas chilenas entran a Lima, pero sin hacer ningún desmán, sin entrar de forma ordenada. Lo que viene después podemos hablarlo, pero eso es otro tema. No, te lo decía además porque la ocupación de Lima no termina con la guerra, porque se produce en paralelo lo que se conoce como la campaña de la sierra, ¿no es cierto? Y ahí aparece una figura que es muy emblemática de Perú, que después fue presidente durante 6 años en 2 periodos, que es Avelino Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, el general, que ha sido usado de hecho como ícono nacionalista hasta el día de hoy en Perú. Un mito nada más rápido, la pasadita. Dale. No se llamaba Andrés Avelino Cáceres. ¿Solo? Él gusta de que le usaran ese nombre y nunca dijo lo contrario porque nació ese día, pero él se llama Andrés Alfredo Cáceres. Ah, ya. Eso es su nombre real. Y eso es lo que hablábamos recién con lo que planteaba Juan. Andrés Alfredo. Ese se llama Andrés Alfredo. Okay. Lo que pasa es que el imaginario es horrible y tenía un tema que es re complicado. Porque yo entiendo el reclamo de algún modo, Juan Carlos, con respecto a este tema. Pero los historiadores tenemos obligaciones. Y una de las obligaciones es dilucidar al margen de la imaginación. Cuando yo tengo frente a mí documentos notariales que están demostrando algo, no tienen que ver solamente con cartas escritas por alguien, digamos, de manera coloquial y yo invento lo que se me viene en gana. No, aquí hay documentos y todo lo demás. Tú tienes que respaldarte con eso sin ninguna duda.
Y el imaginario, tanto en Perú como en Chile, ha sido alimentado con una cantidad de mitos. Vamos a hablar de, si te Y parece, tergiversaciones espantosas. Fabián, a la vuelta, Carlos, Rafael y Juan Carlos, de los mitos, de las realidades, de las historias que ustedes escribieron en Pacífico, Historias de la Guerra, al regreso de este corte comercial. No se vaya, ya sigue la cultura verdadera que lo. Bueno, estamos de vuelta en la cultura verdadera, dándole un vistazo, una revisión a la historia de Chile, a esa parte de la historia de Chile que fue la Guerra del Pacífico. Carlos, sería bueno, también interesante darle un vistazo al tema del Huáscar de tu libro, que es una novela histórica, que es un superventa de Perú, que le fue muy bien, sí, que en parte es imaginación, que en parte es realidad también. Y el Huáscar, cuando uno dice Huáscar, lo iguala al tiro a Miguel Grau, que es el principal héroe naval peruano, equivalente al nuestro Prat. Claro que Miguel Grau era un hombre que tenía una altura jerárquica, diría yo, mayor, en la Armada peruana, claro, distinta a la de Prat, que era un capitán de segunda línea, si tú quieres. Claramente estaba en un abogado de oficina que un capitán con mando naval. Y Grau además era político, había sido diputado, estaba en el bando opositor al presidente de turno. Además es denominado el Caballero del Mar. Claro. Por los gestos entre otros con Prat que tuvo, ¿no? Exactamente, describirle a la vida. ¿Con quién te encontraste al realizar la vida de Grau? A ver, yo me encontré con un arquetipo del mar, ¿no? Como pueden ser esos grandes personajes de la novela del mar, ¿no es cierto? De Melville, bueno, por lo menos así lo acordé yo, Stevenson, de Joseph Conrad, ¿no es cierto? Un hombre con una vida marcada por la adversidad, el dolor, la pérdida de hijos, es muy paradojal que tanto él como, o sea, no sé si es una coincidencia que tanto Grau y Prat sean de origen catalán. Encuentro muy peculiar esas dos vidas que provienen de algún lugar de Cataluña que migran, y el caso de Grau a través de Colombia, porque el padre era colombiano de origen, gran colombiano, ¿no es cierto?, de la Gran Colombia. Entonces, Grau tiene esas características de un hombre que, por ejemplo, estuvo en barcos balleneros desde muy joven, 10, 12 años. Uno presume que, por lo tanto, si navegó muchos años en la flota de Nantucket, la flota que seguía a las ballenas por todo el mundo, debe haber hablado inglés. Un inglés marinero, ¿no? Un inglés marinero bueno, digamos, con todos los modismos y con todo aquello. Entonces tiene una experiencia naval enorme, ¿no? Enorme, y ahora también se lo describe como un hombre muy introvertido, muy seco, poco cercano con sus tripulantes. ¿Una estratega militar de fuste naval? Sí, claramente. ¿Con capacidad? Sí, claro. Para burlar la persecución de la escuadra chilena en varias ocasiones. Antes de Iquique, la burla, pero flagrantemente. No sé si por habilidad de él o falta habilidad de William Rebolledo. Bueno, ahí también hay versiones. ¿No? Yo creo que también hay una parte de carencia de William Rebolledo que no estaba en su minuto. Él estaba en aquel minuto desde el punto de vista de su salud, tanto bien como desde el punto de vista militar, ya era, no era el que tomaba estaba desfasado. No era el que tomaba las decisiones, dices tú. O sea, sí tomaba decisiones, ese es el problema. Mala. El problema es que tomaba las decisiones. Me refiero, que se fue por fuera y se le metieron por dentro. Exacto, o sea, realmente tomó malas decisiones. Se fue se fue por fuera hacia el Perú, digamos. Sí, sin Huerta Real. Y el Huáscar y la Independencia costeando llegaron a un Iquique desvanecido con una Esmeralda y Covadonga que eran barcazas. El 21 de mayo él estaba en el Callao mirando ese puerto Chalaco cuando le estaban haciendo polvo dos naves en Iquique, ¿te das cuenta? Ahora, hay una historia interesante, no sé cómo la viven en Perú, Juan Carlos, que tiene que ver con el combate de Punta Gruesa, que es la independencia y la Covadonga, la habilidad mítica de Carlos Condel, y el reclamo del comandante Moore, que es degradado, fue comandante de la independencia en Bolivia de manera bastante agresiva. Yo tengo la sensación de que el heroísmo de Prat tapa a Condel, pero además lo tapa la actitud, y esto me van a contar ustedes si es verdad o no, que tiene a la hora de ver a la independencia con los cañones hacia arriba, enteramente invalidada, digamos, y la cañonea hasta que se cansa y mata a todo el mundo. Eso no lo hace un marino con honor, ¿o no es así? Tanto como que mate a todo el mundo, no. No, pero le disparó a mansalva a mucha gente siendo innecesario, ¿o no? Lo que pasa es que mientras una nave no está rendida, correcto, exacto, sigue en combate, por tanto tú puedes disparar, digamos. Pero en este caso era de facto rendida, ¿no? Es que siguió... Tenía un cañón para adelante y todos para los lados la independencia, ¿no? Sí, y están todos encalladas, paradas. Claro. Pero recuerda que cuando la independencia encalla, se voltea sobre su banda, sí, claro, la Covadonga se da media vuelta, la cañonea por todos lados, y después se va. Sí, pues. O sea, hace una pasada y se va. Hay un relato
de un testigo peruano que habla que la ametralladora Gatling de la Covadonga disparó por 45 minutos. Eso es imposible. No hay ninguna ametralladora Gatling de la época que hubiese durado más de 5 minutos. Entonces, de nuevo caemos en las construcciones de los imaginarios. Es parte de mito lo que yo te digo. Sí. Pero efectivamente, ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Condel salió de la rada de Iquique y dejó solo a Prat? ¿Se escapó o fue un diseño estratégico para...? No. Él siguió la orden granadina, que es que el comandante de una nave tiene que velar por su nave y por su tripulación. Pero, y él se da cuenta, combate. Pero escúchame, él se da cuenta de que si se queda en la rada de Iquique, chao, lo iban a hundir. Entonces su única opción fue arrancar. Pero su misión era proteger el puerto de Iquique. De acuerdo. Y él escapa de esa protección. Sí, es su misión, pero su responsabilidad es otra. Es velar por su nave y por su... interesante discusión. Por su tripulación. Juan Carlos, ¿cómo leen ustedes? Tienes recuerdos de esa historia, me imagino, ¿no? Porque es parte de la herida. Es muy interesante porque yo entiendo que, otra vez, para los historiadores, conocen las historias de los dos lados, leen los papeles. Igual yo sigo pensando que la historia nunca es objetiva, igual que ninguna ciencia social, pero... Perdón, una aclaración. Disculpa. No es objetiva, pero es parcial. Por eso, porque es parcial. La objetividad no existe. O sea, puede haber objetividad. Pero más allá de eso, es decir, lo siento, pero la verdad, la importancia de Condel o del mismo Prat en Perú. Pero qué interesante. El 21 de mayo es una fecha que no... Intrascendente. Intrascendente. ¿Por qué? Porque los países construyen su relato y entonces el relato... Es decir, yo siempre digo en broma, voy mucho entre Lima y Santiago, si uno mira los monumentos, claro, Prat es Grau a la -1. Digamos, es el anverso. Entonces, claro, lo que para ustedes es el 21 de mayo, para nosotros es el 8 de octubre, ¿no? Que es la batalla de Angamos. Pero si tú le preguntas a algún chileno promedio qué pasó el 8 de octubre, nadie sabe. Y tú le preguntas... La batalla de Angamos debería ser también célebre. Y si tú le preguntas a un peruano promedio qué pasó el 21 de mayo, ni idea. Yo hasta que vine a vivir a Chile me di cuenta que era feriado y pregunté por qué. Tampoco me... Entonces, y Prat en Perú suena... Básicamente por la carta de Grau a la viuda de Prat. Había un Prat. Es parte del mérito de Grau, digamos. Es que los países, y es parte de la falta de contacto y de diálogo, construyen también historias y verdades paralelas. Ahora, evidentemente hay elementos muy comunes, pero creo que esto no solamente le pasa a Perú y a Chile o a Bolivia, que es que, claro, el héroe muerto vale más que el héroe vivo. Lo mismo que ustedes señalan sobre Condel, entiendo, ¿no? Sí, claro. Y Prat pasa en Perú con Cáceres y Bolognesi o con Cáceres y Grau. Correcto. Digamos, Cáceres es el héroe que mantiene una resistencia que tiene un grado de efectividad en las negociaciones, o de impacto en las negociaciones, y siendo importante, no tiene el nivel de heroicidad que puede tener Bolognesi o que puede tener Grau. Entonces, en fin, hay elementos comunes, pero en realidad yo creo que si ustedes fueran a Perú y le preguntaran a un peruano quién es Prat, quién es Condel, ni idea. El 21 de mayo, ¿qué pasó? Tampoco. Igual que acá en Chile, tampoco... Yo creo que hay un tema de paralelos. Está lleno de mitos y de realidades, tú decías. Sí, claro. ¿Alguna de ellas? Déjame tocar de todas maneras, agarrar esta idea con respecto a dos datos. En efecto, yo tengo pronto a salir un libro que es Angamos y tuve que cambiarle el nombre. Es decir, en principio lo tenía como Angamos y la fecha, 8 de octubre. 8 de octubre, claro. No, cuando empecé a preguntar, nadie sabe. Así que Angamos el día que se casó el Huáscar. Bueno, ahora podríamos contarlo porque me quedó dando vuelta, pero debiera ser una fecha muy relevante en Chile porque termina la segunda parte del poderío naval y queda abierta la posibilidad de hacer la campaña hacia el Perú. O sea, a partir de ahí en adelante, ya antes se podía, pero a partir de ahí en adelante podía decir dónde, a qué hora, cuándo y dónde se le antojara. Pero yo creo que no es casualidad, yo creo que no es casualidad en esta guerra y en muchas otras que todos los países le hagan monumentos, historias y todos los niños sepan los nombres de los héroes muertos y no de los vivos. Porque todos los países en todas las guerras buscan quedar como víctimas y no como agresores. ¿Hay alguna guerra en la historia de la humanidad donde un país diga, yo la verdad busqué la guerra, yo de verdad la hice, yo de verdad me preparé porque yo quería esto? Ninguna, ni los romanos, ni los egipcios, ni los incas, ni los chancas, ni los aztecas, ni los chilenos, ni los peruanos, ni los bolivianos. Entonces yo creo que el culto al muerto es porque en el fondo de todo el muerto es una víctima, ¿no? Y el culto al vivo ahí nos da un poco más de culpa porque claro, es el que quedó vivo, el que agredió, Yo creo que hay un tema que son los temas que valen hoy.
más allá del dato objetivo histórico, lo que vale hoy en las memorias. 18 de octubre es relevante en Perú porque es como nuestro 21 de mayo, es como Exactamente. muere Miguel Grau. Es el 21 de mayo, el anverso, a la menos uno. Bastante difícil. Solamente se celebra en Chile en una localidad, que es Mejillones. Claro, obvio. ¿No? En la semana de Mejillones. Todas las calles se llaman Cochrane, se llaman La Torre, claro. Y hacen ahí y tienen una en la punta de Angamo, en Mejillones, si nos están viendo ahí en Mejillones. Una salida de mapa que tenemos. Claro, está la punta de Angamo, ¿no es cierto? Que es un farallón grande, impresionante, no sé, y ahí pusieron un mirador. Uno de los alcaldes le puso un cañón de la Armada, así, un cañón naval, pero como siglo XX, ¿no? Entonces, un poco disonante. Un poco disonante, pero hay una bandera. Un cañón. Un cañoncito, pero desde lo alto se ve toda la bahía de Mejillones, que es impresionante, junto con la llanura costera, Mejillones, y ahí uno puede imaginarse cómo fue el combate y la captura del Huáscar, que fue un poco más al norte, en realidad, por ahí comenzó, ¿no? Y en el Museo de Mejillones hay una plantilla en el suelo muy bonita que se ven los desplazamientos de los barcos, y ahí se pudo haber producido un elemento que pudo haber cambiado la historia de la Guerra del Pacífico. Porque los dos blindados chilenos estuvieron a punto de chocar. Ya, correcto. Estuvieron a punto de chocar por una mala maniobra del comandante Riveros, Galvarino Riveros, ¿no? Que se fue con todo persiguiendo al Huáscar porque él iba detrás, ¿no? No quería quedarse fuera de la gran batalla y casi casi van de frente los chilenos. Y pasó entre medio del Huáscar, tuvieron que dar media vuelta. Esto es lento, son barcos grandes, enormes, de radio giro gigante. que se morían. Así, A ver, ten en cuenta Para que ellos no tanto. esos barcos iban a 10 nudos, 10 nudos son 18 kilómetros por hora, Claro. pero está desplazando entre 1.600 toneladas. Entonces tenía una energía cinética que va junto contigo gigantesca. Primero hay que pararlo un poco y después... Ahora, Que pudieron fíjate- salvarla por las dos hélices, ¿no? pero fíjate que ahí pasa un efecto súper interesante. El Cochrane, que estaba al mando de Juan José Latorre, si tú ves el mapa táctico, se manda un viraje casi nu. Increíble. Es increíble. Sí. Ahora, lo pudo hacer gracias a que ese buque tenía doble hélice. Claro. Entonces tiró una hélice adelante, una atrás. Sí, no, notable la maniobra. Pero además es una maniobra que por la... ¿Pudo haber provocado algún...? No, por la posición que hace, cómo la toma, la escora tiene que haber sido La escora tiene que gigantesca. haber sido, Y el descalabro dentro, imagínate. Toda la gente volando por dentro. Decorar es irse de ladito, digamos. De ladito. Como en la curva del auto cuando lo tomáis muy... Explorando por la carretera, digamos. Oye, y fíjate que más encima, Riveros, que casi provoca este descalabro, una vez que ya está capturado el Huáscar, mandó a La Torre a perseguir a la Unión en una persecución ridícula, inútil, no servía Que para nada. acompañaba, que era mucho más rápida y liviana. Y estaba lejos, era imposible Además capturarla. Lo mandó para allá, para él llegar a Mejillones y él mandar el telegrama al presidente de la República: capturamos al Huáscar. Para él. Sí, felicitaciones, muy bien hecho. La gran cosa... Y casi mandó Sí, eso fue un caso bastante complicado. Entre paréntesis, como dato, Mejillones me van a colgar. Ya no voy a ser declarado hijo no grato de Mejillones. Porque nunca fue al frente de Mejillones, nunca fue al frente de Punta ese Angamo. mirador no sirve de nada. Batalla naval de Angamo en estricto rigor no le corresponde, debería ser batalla naval de Tames. Punta Tames. Porque es ahí donde se ¿A provocó en cuánto realidad. Acamo está más o menos? A un rato. El número exacto no me lo recuerdo. ¿Pero 20 kilómetros? Claro, es cercano, pero sonaba más lindo. Y es Ahora, por cerca fortuna de la fue costa. ahí, y no fue en la punta de más abajo, digamos. Por fortuna fue, como te digo, en esa punta y no fue en la punta de abajo, la entrada de Antofagasta, por eso habría sido En feísimo. ese combate muere Miguel Grau, Carlos, que es una muerte difícil porque muere bastante afectado físicamente. Claro, una bala lo atravesó. Hay un testimonio. Bastante muerto. Sí, pero O sea, qué amable decirle afectado, no desapareció, no pulverizaron. Pero espérate, hay un testimonio. Finalmente, ¿no? Hay un testimonio de el teniente Carlos Tizón de la Rosa, que estaba en la COFA, Exacto. que dice, le escribió a su padre, cuando estaba prisionero en Chile, le dice haber visto el torso de Grau, ¿no? Que él lo vio volar, y el torso cayó entero, de aquí hacia arriba, con los ojos abiertos. Pero el cuerpo no fue encontrado, entonces es ahí el misterio y ahí el espacio donde la ficción, la novela, la no objetividad permite. Porque por la otra cuenta tiene otro testimonio que habla de que la dentadura de Grau estaba clavada en el mamparo de la... Exactamente. Entonces, Contradictoria con la Y son los zapatos con el Exactamente, un testimonio completamente No, pero le contradictorio. llega un proyectil pleno, digamos, un proyectil Claro. pequeño. Sí, Y eso es lo que hace...
Con el pragmatismo de Juan Carlos, lo que estaríamos diciendo es que en todo caso murió. Eso Claro. está completamente claro. Murió bien muerto. Ni de la bandera, entonces, de la bandera que se cayó varias veces, la subieron. 2 veces, ¿ah? Dos veces. Dos veces. Tú decías, Fabián, recién que había una construcción que se había hecho llena de mitos en la Guerra del Pacífico que son de distintas índoles. Entre ellos, tú me mencionabas la famosa chupilca del diablo. Fíjate que ahí te Era voy a... como, perdona, para poner el contexto, tú me dirás si no era así, era como este trago que de pólvora con aguardiente que se tomaban los soldados chilenos para tener más valor en batalla, digamos, para usarlo. Era una droga decimonónica. Una droga, exacto. Exacto, fíjate que ahí sí le voy a hacer la palabra a Rafael, porque Rafael sí... ¿Esto es chiva? ¿Es mentira? Sí, es una mentira absoluta. Totalmente mentira. ¿Lo inventó quién? Dino Estroza. Jorge Nostroza. Adiós, séptimo año. Exacto. Ahora, en el campo chileno existe la chupilca, que es harina tostada con vino. Sí, ¿Ya? por supuesto. Entonces a don Jorge se le ocurrió ponerle pólvora con aguardiente para hacer esta especie de droga que provoque euforia, ¿no es cierto? Pero me di el trabajo de empezar a investigar, porque la pólvora de la época era hecha con carbón, salitre y azufre. No, te morís. O sea, ya de por sí el azufre, por sí solo es veneno. Entonces, Claro. hablé con un par de médicos amigos y le dije, oye, ¿qué pasa si...? Es imposible, o sea, si tú te tomas, te va a destruir el tracto intestinal de tal forma que no puedes combatir. O sea, es imposible. Te puedes desangrar e incluso te puedes morir. ¿Ya? Y encontré en la CITUC de la Católica qué pasa cuando hay intoxicación por azufre. ¿Cuáles son todos los procedimientos médicos? Y es muy, si tú te intoxicas con azufre, que era como el componente de la pólvora negra, es muy complejo hacer un lavado intestinal que no te dañe en forma permanente el hígado, los riñones, el intestino. Entonces, es una construcción absolutamente... La chupilca, y sería interesante porque y Nostroza, que es el que escribe Adiós séptimo de línea, genera este mito, lo inventa, y el Adiós séptimo de línea, ya habría que decirlo porque de verdad debe haber generado un montón de otros mitos, es una novela. Novela, totalmente No novela. es un libro de historia. No, es una No novela. es fidedigna. Sí. Esa historia. Pero es tan fuerte ¿Qué es lo que dice Juan Carlos? Que es lo que decía Juan Carlos. Genera Fíjate que es memoria. tan fuerte que, por ejemplo, hay una anécdota que es muy simpática. La principal de los personajes de Leonora la Torre. Leonora la Torre es un personaje de él, eso es un invento, es un constructo. Una espía. Es una espía, supuestamente. Claro. Pero ella, son dos personajes, de toda la novela, son dos personajes que no corresponden. Uno es ellos. Esta niña Leonora la Torre. Pues bien, te contaré dos anécdotas. Una anécdota especial. Una persona llegó preguntando a ciertos registros oficiales donde están los listados de soldados para preguntar cuál era la hoja de servicio de Leonora la Torre. Entonces se le comentó, en ese minuto, un señor de cierta edad ya, le dijeron que no existía, que Leonora la Torre no tenía hoja de servicio, pues no podía ser porque era un personaje de una novela. Hubo que sentarlo, darle agua, ¿te fijáis? Le vino una arritmia cardíaca. Es decir, Se le vino abajo todo el se le vino abajo todo el Claro, instante. todas las tonterías se le Bueno, abajo. y te voy a decir algo más. Yo he tenido discusiones a propósito de la chupilca del diablo con gente que me ha dicho, no, es cierto, señor, usted está inventando. Yo me la he tomado. Como buen historiador, usted no es objetivo. Es decir, esto, no, es una locura, de verdad es una locura esa parte. Hay otro mito que está acá, lo leo en la contratapa de tu libro, Rafael, que tiene que ver con si fue verdad o no que los ingleses ayudaron a Chile durante la guerra. ¿Sí o no? Mito, totalmente mito. También. No hay Y ninguna es una prueba. referencia que también está. Sí, pero no hay nada que a ver, yo lo investigué a fondo buscando la verdad del mito. Y tuve que al final autodemostrarme de que era un mito. ¿Ya? No hay ningún documento, no hay ni en Inglaterra ni en Chile que avale esa posición. No hubo préstamos de plata, no hubo préstamos de maquinaria bélica, no hubo nada. Lo que sí, y eso hay que decirlo con todas sus letras, que hubieron dos ingleses que durante la Guerra del Pacífico fueron apropiándose de los bonos de las salitreras Claro. para Posterior. construir su imperio salitrero, que es John North. North y Harvey, claro. ¿Te fijas? Pero incluso estuve metido en el archivo del Foreign Office en Inglaterra buscando información, no es nada, hay pura información del vicecónsul que dice que sí, que pasó esto, otro, pero de ayuda propiamente tal, no existe. ¿Tú quieres meter la cuchara, Carlos, ahí? No, es que exactamente quería solamente corroborar que esa especulación financiera sería conocida posteriormente
y que tendría incidencia de posterior en la Guerra Civil del 91, Sí. donde más que presencia o una política de Estado británica para desestabilizar a Balmaceda, eran empresarios, ¿no? A diferencia del caso del 73, ¿no sé, donde sí está la CIA y hay Y la un orden de KGB, Estado. tanto, Y la ¿no? KGB, y hay intereses de Estado. Pero en esa época como que era muy remoto todavía, distante Sudamérica para una configuración de una política Sí. sudamericana por parte de Europa. Vámonos a corte, el segundo de hoy, y regresamos al tiro con más acá en La Cultura Verdadera, revisando esta historia de la Guerra del Pacífico. No se vayan. Bien, estamos de vuelta en La Cultura Verdadera, en la Guerra del Pacífico. Estamos metiéndonos, ¿verdad? Los vientos nos quedan todavía algunos minutos. Les recuerdo el sorteo de este libro que regalamos al final Pacífico, Historias de la Guerra, hashtag Cultura Verdadera, y usted puede participar de aquello. Quedémonos con Prat por una razón que quiero exponerles y que tiene que ver con el heroísmo que demuestra Prat, con la arenga, con la manera de arengar, el contenido de su discurso, el hecho de que Chile haya finalmente ganado una guerra como la Guerra del Pacífico, tan larga, tan cruenta, que haya tenido esta victoria militar. ¿Cómo sirvió aquello, todo ese contenido sumado, digamos, para determinar o moldear la identidad nacional del Chile? Era un país que llevaba, ¿cuánto? 60 o 70 años recién de vida independiente, entre comillas, y estaba buscando entonces un poco de identidad, de cohesión. ¿Sirve ese contenido a esa identidad y esa cohesión, y de qué manera? ¿Cómo lo leen? No sé, Rafael, Fabián. Mira, Prat, con todo lo que sabemos de él, que era un hombre pro, que era un tipo, como yo siempre digo, un tipo más bien fomeque, porque no le gustaba salir a fiestas, no era bueno para el trago. Sí, era un gallo que tenía además un sentido del deber muy marcado. Muy marcado. Con alopecia. Pero lo que sucede con la muerte de Prat es que Chile, la nación, se vuelca en armas. ¿Ya? Okay. No solamente con reclutamiento de hombres, sino que además todo el aparato productivo chileno se vuelca hacia un solo fin: ganar la guerra. Una guerra que por lo más dura. El militarismo que dice. Exactamente. Pero ¿cómo tú logras, con un discurso político, convencer a toda la población de que tiene un solo objetivo? Y ese objetivo es ganar una guerra que por lo más fue del año 79 hasta el año 84, o sea, estamos hablando de 5 años. Sí, claro. Como tú dices, que fue extremadamente largo. Entonces, para darte cifra gruesa para que veamos cómo está. Yo te dije que al principio, al 1 de enero de 1879, el ejército chileno eran 2.997 hombres. Así es. ¿No es cierto? Para el desembarco de Pisagua, estoy hablando del 2 de noviembre de ese mismo año, el ejército chileno en operaciones, o los que estaban en el norte, eran 12.000. O sea, ya 4 veces. Un año después, el 15 de enero del año, perdón, el 13 de enero del año 81 para las batallas por Lima, el ejército chileno estacionado a las puertas de Lima eran 25.000 hombres. O sea, ¿cómo multiplicaste Exponencial en poco tiempo. exponencialmente eso? Y yo creo que esa es una de las cosas cuando se pregunta por qué este tema de la guerra sigue sobre el tapete, es porque hay instituciones y sectores y culturas que se perviven y que nacen de la guerra. Es decir, si lo que dicen ustedes es así, digamos, de que Chile antes de la guerra no tenía un ejército, luego tiene uno de ¿cuántos dices? 25.000 hombres a la puerta de Lima. Bueno, para eso sirven las guerras. Y digo, Chile, si hubiera ganado Bolivia, probablemente hubiera sido la historia igual en Bolivia. Es decir, yo creo que lo que prolonga, digamos, y evita que veamos este sustrato más de fondo, es que hay entidades, y yo creo que ahí el gasto militar es fuerte, que tiene que ver con ese... Es decir, cuando tú hablas con gente que trabaja en temas de defensa, de verdad están pensando en escenarios que tienen que ver con Perú y Chile, lo cual es bastante, no sé, esotérico, creo yo, pero sin embargo mantiene vigente un gasto, una política exterior y una serie de cuestiones. Yo creo que es la prolongación. Yo entiendo el interés en qué pasó en tal momento de tal batalla, pero yo creo que hay conflictos que siguen estando sobre la mesa, hay contradicciones que siguen estando sobre la mesa, hay de ambos lados, y supongo que en Bolivia también, políticos que siguen haciendo carreras políticas sobre la base de este tipo de memoria revanchista, y yo creo que eso es lo que es la historia que está ocurriendo. Me quería contar una anécdota cuando fue la presentación de Huáscar en Lima, en la Feria del Libro de Lima. Todo súper bien, había un interés, a salón repleto, la presentación con un historiador peruano, Antonio Zapata, ¿no? Y llegó un diálogo con el público, porque había mucho interés en que un autor chileno presentara una novela sobre Huáscar y sobre Miguel Grau en el Perú. Entonces, todas las preguntas y los comentarios eran todos de un tono muy políticamente correcto, y
hay muchas mujeres en el escenario, eso me llama en el público. Más que ese tipo de libros en Chile es más de consumo masculino. Más bien, ¿no? Sí. Bueno, y un señor levantó la mano para... Una señora. Un señor. Un señor. Okay. Mayor. Y dijo, ¿por qué a ustedes no los quiere nadie? A los chilenos. Sí, Okay. es verdad, claro. ¿Por qué no los quiere nadie? Pero te das cuenta que esa es parte... Dale. Bueno, yo en el cuento que escribí, que no escribí Vamos sobre a su estas... cuento, sí, me interesa. Bueno, se hace una anécdota, digamos, Ajá. ¿no? Que es el hecho de que la misma estatua está en Lima y en Talca. Claro. Y hay una historia ahí. Hay una historia que es que en el 1868 el gobierno peruano hace un concurso internacional en Francia para construir una estatua a la victoria del combate del 2 de mayo. El combate del 2 de mayo es una batalla contra los españoles que intentan retomar, donde además participa Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Y el combate final es ahí en el Callao. Y bueno, mandan a hacer esto. Se pone en París, no les gusta la primera versión cuando van los delegados del gobierno peruano, mandan a hacer otra. Traen las dos a Lima y la segunda la montan en la actual Plaza 2 de Mayo, es una plaza muy bella, ha pasado con muchas cosas, pero en fin. Y la primera dicen, bueno, ¿y qué hacemos con esta? Bueno, se la regalamos al puerto, ¿no? Entonces se la regalan al Callao, nadie la pesca, se queda metida en la caja, se oxida, se orina, en fin. Y luego cuando viene el ejército chileno, alguien la pesca, alguien del batallón Talca, y se la trae como trofeo. Bien, entonces la misma estatua, que no es exactamente igual, está en Talca y en Lima. Y yo usé, porque me pareció que era una excelente imagen para trabajar estos sentimientos más cotidianos, esta memoria más cotidiana. Son dos hermanas que no se quieren, porque en el fondo hay una que se siente desplazada por la otra. De hecho, en algún momento una le dice, no, tú eres una copia, ¿no? No eres mi hermana, porque obras de arte no tenemos hermanas, tenemos copias. Pero trato de alguna forma de sentir la voz de estas mujeres que hablan de eso, o por ejemplo, sentidos comunes, ¿no? El chileno bravo, esforzado y valiente, y el peruano cómodo, rico. Entonces, claro, ¿no? La estatua chilena, que es más como, tiene gorro frigio, tiene la boca abierta, es más guerrera. La segunda, la que está en Lima, es más como una bailarina. Entonces, claro, a la guerrera le echa en cara a la otra que es una comodona, como un viejo sillón colonial, y por eso pierden la guerra, y la otra que ustedes son bárbaros, y en fin, que son parte de lo que uno puede encontrar en la cultura cotidiana. Y en algún momento la voz de estas mujeres deriva también en todo el tinglado militar, ¿no? El heroísmo. Yo estuve mirando himnos militares, ¿no? Todo este tinglado del heroísmo, la valentía, claro, eso después de que se acaban las balas, digamos, ¿no? De toda la parafernalia y que es tan distinta a la verdad de las guerras, digamos, ¿no? La verdad de las guerras, hay un excelente libro de Kim, de un americano, Nuevo Destino, que es un escritor que se me fue el nombre y que él fue marín, estuvo en Irak y escribe sobre su experiencia y ver la sordidez de la violencia cotidiana, ¿no? El soldado que sale a hacer su trabajo, ¿no? Yo creo que algo de eso hay que recuperar también, porque detrás de todo el tema del heroísmo y no sé qué, hay mucho de eso. Y luego yo creo que también algo en común que estas dos estatuas tienen es que, claro, padecen toda esta cultura y parafernalia militarista, y también descubren, en fin, en la ficción, que son estas mismas Fuerzas Armadas las que después de ser tan heroicas y todo, también se vuelven contra sus propios ciudadanos con toda la violación de derechos humanos. Es decir, en ambos lados de la frontera, esta institucionalidad que se origina en la guerra, en algún momento también se vuelve contra sus ciudadanos. Y yo creo que eso también es parte de lo que hay que estudiar. Una pregunta al militarismo podría ser interesante responder. Te voy a preguntar después, Carlos, por tu batallón Pachamama, pero a propósito del militarismo que desata este reclutamiento y la guerra del Pacífico, no sé si fue antecedente o no fue antecedente, o si hubiéramos tenido o no, por ejemplo, una guerra civil en el año 91, si es que no hubiera habido una guerra del Pacífico antes. No habríamos tenido guerra civil. ¿Tú crees que no? No, derechamente, porque lo que está en juego en el año 1891 es Salitre directamente. Además, claro. O sea, perdón, pero Salitre no solo le llevó la desgracia al Perú al comienzo, luego nos trajo una guerra, sino que más encima después nos trajo desgracia a nosotros. Salitre no fue precisamente... Además, esa guerra fue una guerra civil tanto más cruenta que la guerra del Pacífico. Personas muertas que la del Pacífico. Fue más violenta porque, entre paréntesis, parece ser que cuando somos hermanos, pero realmente además hermanos del mismo país, tenemos una peculiaridad, nos matamos con mayor facilidad. Y terminan en suicidio. Es algo, los odios son más profundos, un cuento. Como el presidente Balmaceda. Sí. Yo quiero hacerte dos alcances respecto y volviendo un poco a la idea. Okay. Prat, Grau son modelos paradigmáticos que se han formado en la sociedad para los efectos de que todos los ciudadanos nos comportemos conforme esos cánones. Serían supuestamente cánones sobre los cuales nosotros nos podríamos ir construyendo de algún modo. Entonces, ahora,
Por otra parte, las guerras que ya no son aceptables en ningún rincón del mundo, sin embargo se provocan y lo más probable es que se seguirán provocando. En ese marco usted va a encontrar con un fenómeno bastante especial, y esto es, las guerras generan actos de heroísmo increíble. El hombre se sobrepasa sobre sí, como también de miseria absoluta. Tú tienes, en razón de un combate que puede durar horas, tú tienes al ser humano puesto, pero en todas sus dimensiones. Claro, es algo increíble. Saca lo mejor y lo peor, del ser humano. Pero yo me quería quedar con el comentario de ese señor que dice, ¿por qué no nos quieren? Ah, sí. Porque la verdad es que no nos quieren. ¿Ya? El chileno, después de la Guerra del Pacífico, con este cambio geopolítico completo que tuvo Chile, recordemos que cambió la frontera de 4 países: Argentina, Chile, Bolivia y Perú. El chileno el chileno Cañán, el que no sabía nada, el tipo errante que parte de la guerra, primero vuelve. Y Cañán era como el homeless de la época. Claro. Porque Cañán era el que no tenía ni trabajo, ni casa, Exacto, ni nada. buscaba pega de poder. Claro. Vuelve primero como veterano. Ajá. Y segundo, normalmente retornaron sabiendo algo que no sabían antes: leer y escribir. Entonces ya viene con un estatus social superior. Distinto del que tenía al salir. Exacto. Entonces vuelve este señor veterano con más cultura y con una posición distinta. Oye, yo conquisté Lima, pues, viejo. Perdón. ¿Me fijas? Ahora, Chile no es tan agradecido con los veteranos, los que vuelven heridos, mutilados, quedan un poco en el olvido ahí. De ahí viene la palabra del pago de Chile. Claro, de ahí viene el pago de Chile. De ahí viene lo del pago de Chile. Entre paréntesis, este poco cariño con los chilenos no es solamente desde la Guerra del Pacífico en adelante, es desde antes. Y esto tiene que ver con el hecho de que los chilenos tenemos una mala costumbre de andar haciendo de rectores frente al resto de América Latina respecto de cómo deben o no deben hacer las cosas. ¿En qué sentido lo dice? Lo hicimos en términos inclusive de colocarnos como este país que supuestamente tenía una vigencia cultural, tenía una presencia política, esta estabilidad política que teníamos, todo lo demás, era un modelo que nosotros debíamos traspasar necesariamente a los demás países. Pero después de la Andábamos guerra, dando eso de lecciones. ser como campeones, Eso fue peor. se agudiza. Ese. Recuerda que después integramos el famoso pacto ABC. O sea, fuimos parte del pacto Argentina, Brasil, Chile. Claro. Éramos la potencia. Pero eso me recuerda lo de los tigres de la Palacia. Tigres de Latinoamérica, los inversionistas. Ahora, Chile, por otra parte, además, va como mal. Otro mito ahí. Otro mito. Y además tienes, exactamente. Y otro elemento muy interesante de eso es que además los chilenos, ya hay que reconocerlo, es que si bien es cierto, el error que se ha cometido es creer que somos expansionistas militarmente, en estricto rigor sí somos expansionistas, pero comercialmente. Nos encanta meter, el empresariado chileno le encanta pasearse por América Latina lo más que puede, digamos. Y va dejando, por cierto, su sello, su peculiaridad como empresario. Nos queda poquito rato, vamos al último corte en Cultura Verdadera. Regresamos al tiro ya con la despedida, el final. No sé. Estamos de vuelta en la Cultura Verdadera. Era una conversa muy interesante, muy atractiva que hemos tenido hoy día. Carlos, se me queda tu escrito en este libro, que es Pacífico, Historias de la Guerra, que está en concurso hoy día, ¿no es cierto? Que se llama Batallón Pachamama. ¿Qué es ese batallón Pachamama? Un batallón que no existió en la Guerra del Pacífico, que no existirá y que es solamente producto de mi imaginación. Es un cuento de ciencia ficción que se hace cargo de cómo percibirían los peruanos del futuro, del año 2081, la Guerra del Pacífico, y en particular cómo lo percibirían las mujeres peruanas, ¿no? Mujeres militares, ¿no? Unas amazonas andinas, ¿no es cierto?, de una situación también geopolítica distinta, una América Latina que ya no existe Chile como tal. Hay un juego con eso, y de ciencia ficción. Está basado, tomé inspiración de un cuento de Kurt Vonnegut, un gran autor norteamericano que vivió la guerra también como recluta, ¿no? A los 19 años. Él estuvo en la batalla del Bulch, fue tomada la última prisionero, la última ofensiva de los alemanes, ¿no es cierto? Fue hecho prisionero y con tan mala fortuna que lo dejaron prisionero en Dresden. Entonces estaba en Dresden cuando fue Dresden bombardeado y pulverizado por la aviación aliada, y él se escondió en un matadero, en un subterráneo de un matadero con otro prisionero, y logró sobrevivir. El cuento se basa en la premisa de Vonnegut de los viajes en el tiempo. ¿Qué pasaría si un batallón viajar en el tiempo de la Primera Guerra Mundial? Si hay superposición o no, si se puede cambiar el pasado. Y como se habla tanto de que uno cambia, una mariposa no nace en el pasado, y probablemente hoy en día nuestra sociedad es distinta, ¿no?
¿Cómo se construyó, le preguntaba acá a Fabián, en fin, cómo se construyó la identidad de Chile en razón de la Guerra del Pacífico? Porque éramos un país que teníamos vida independiente cortita de pocas decenas de años antes. ¿Cómo sientes tú, Juan Carlos, que se construyó también la identidad de un Perú que también buscaba identidad y cohesión, porque también llevaba pocos años de vida como república? Sí, pero hay una diferencia. Yo creo que el Perú y el peruano promedio tiene una identidad que viene de mucho más atrás, que viene de la colonia, que viene sobre todo del imperio incaico. Sí. Ese es el origen, digamos, uno se remonta ahí. Evidentemente sí es verdad, desde el punto de vista más social y económico, que la República Peruana se estructura en torno a guerras después de la independencia. Pero yo creo que más bien la Guerra del Pacífico es el momento en que esa estructuración republicana toca piso, digamos, ¿no? Es un país bastante más desestructurado, bastante más diverso, que es parte del problema, digamos, un país que es completamente diverso comparado con el Chile de ese momento. Y después el Chile es un poco más diverso. Entonces, no es tan yo creo que también, la Guerra del Pacífico. Yo creo que sí, pero como era mucho más remota, dice tú. Claro, yo creo que si uno busca las raíces en las que un peruano se identifica mucho más atrás, más que lo que he observado que un chileno se identificaría más atrás. En el Perú la fuente de identidad es, digamos, otra vez, la memoria construida sobre el pasado prehispánico, digamos, ¿no? Y la guerra con Chile es como un gran fallo, un momento trágico, un momento donde la sociedad no responde, las clases dirigentes no responden, en fin. ¿Tú sientes que Tarapacá, esa parte del territorio que hoy día es chileno, es un objetivo o puede llegar a serlo de alguna élite militar o de algún grupo más termocéfalo? ¿O ya lo ves como...? En el cuento de Carlos, ¿no? Mira, yo la verdad, no sé, yo vivo en Chile hace años, mi pareja es de Chile, vengo a Lima, hay mucho chileno acá, hay mucho peruano acá, mucho chileno allá. Yo la verdad no siento que haya hipótesis de invasiones. Además, hoy en día en el planeta no hay nada más caro y más absurdo que tomar territorios, salvo para las fuerzas militares y para los contrabandistas de armas, digamos, los que hacen negocios. Que no son pocos. Que no son pocos, por eso hay guerras todavía. Pero yo no siento que eso sea un tema real. Yo volando el tiempo, lamentablemente, así que les vamos a agradecer a Carlos, a Fabián, a Rafael y a Juan Carlos de habernos acompañado en esta revisión, que para mí, por lo menos como conversa, ha sido de lo más entretenida. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches y hasta el próximo domingo. Hasta mismo.